Cristiano Ronaldo, antes de venir a jugar este juego, eligió ese padre, pero Ya. eligió puntualmente ese padre. Con lo cual hay que entender que sí hay un contrato kármico, pero es un contrato de amor. ¿Qué maneras hay, Javier, de hackear el juego? Nuestra mente es un estorbo. Nosotros elegimos no ver la verdad. Lo que la gente no entiende es que lo único que produce verdadera satisfacción duradera es tu acercamiento a tu origen. Y no sé si tú también lo habías oído, ¿no? Esto que dicen el famoso ángel de la guarda, ¿no? Que no deja de ser tu yo del futuro, ¿no? Es como esta imagen de quién puede ser o este yo del futuro que sabe ya tu vida y te susurra, ¿no? Y te dice, oye, ¿para dónde tienes que ir, ¿no? Escuchaba una voz, es como que me iban dictando la clase y no fue hasta hace muy poco que me di cuenta el que me dictaba las clases en aquel momento, hace 8 o 10 años atrás, soy yo de ahora. Pero como el tiempo en realidad no existe, Exacto. es una ilusión. ¿Qué es el éxito o la manifestación para ti? Si tuviera que definir el éxito para mí en este momento es Wow, me encanta. Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado muy especial. Javier Wolkoff, maestro de espiritualidad con más de 10 años de experiencia enseñando Cábala en una de las escuelas más reconocidas del mundo hispano, Cábala Aplicada. Javier ha dedicado su vida a traducir la sabiduría milenaria de la Cábala en una herramienta práctica para la vida cotidiana. Su enfoque combina la profundidad espiritual con una claridad y una mirada contemporánea que conecta lo humano y lo sagrado de manera excepcional. A través de sus clases, conferencias y enseñanzas, Javier ha acompañado a miles de personas en procesos de transformación espiritual y hoy viene a compartir con nosotros algunas de las enseñanzas más poderosas sobre las que está trabajando desde una perspectiva nueva, directa, revolucionaria y profundamente reveladora. Prepárate porque este episodio va a cambiar para siempre tu manera de ver la realidad. Bueno, bienvenidos familia a un capítulo de Manifestadores. La verdad es que, bueno, en este podcast entrevistamos a personas que han llegado o que han conseguido algún tipo de éxito, pero sobre todo, para mí, entrevisto a personas que admiro, personas que han sido mentores, que han sido maestros, que me han, bueno, que me han ayudado durante este camino de desarrollo personal. Y la verdad que me hace mucha ilusión, tenía muchas ganas de realizar esta entrevista porque Javier es una persona que él no lo sabe, pero para mí ha sido una persona muy especial, porque cuando mi vida, bueno, pues no iba bien, cuando mi vida era un auténtico desastre, yo, una de las cosas que hice es que empecé a salir, a caminar, salí a caminar por la montaña, salí a caminar, salí a correr, y siempre me escuchaba los audios y los podcasts, en este caso los programas de radio que hacías de Cábala. Me escuché todos tus programas de Cábala, la verdad que fue increíble. Y luego ya me fue escuchando ya tus clases. La primera vez que te conocí es por los secretos místicos del éxito y me voló la hace cabeza. años. Me encantó, o sea, me encantó y realmente tú fuiste para mí la primera persona que combinó dos mundos que para mí eran muy diferentes, que era el mundo de la ley de atracción, que yo ya seguía desde hace tiempo, de la espiritualidad. Yo había estudiado budismo, había estudiado cristianismo esotérico, había estudiado absolutamente todo lo que tenía que ver con metafísica, pero el mundo de la cábala lo desconocía y sabía que era muy importante. Tenía amigos y mentores que también habían estudiado cábala. Y tú fuiste la primera persona que, número uno, que aprendió a traducir las cosas un poco a un lenguaje pues para todos y luego, aparte, que me conectó precisamente todo el proceso de manifestación. Entonces, para mí, tenerte aquí después de todo este tiempo es una cosa muy, muy bonita. Y te doy la bienvenida, Javier, y gracias por estar aquí. Un placer, un placer. Bueno, mi vida de estudio de Kabbalah tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Siempre me llamaba la atención los laberintos mentales en los que se metían los instructores de Kabbalah y de Sefirot y al final eso que explicaban era difícil de verlo plasmado en la vida diaria. Y a mí me pasaba algo que era totalmente lo opuesto. Yo estudiaba algo de Kabbalah y en lugar de intelectualizarlo, lo comenzaba a ver en la mecánica de la realidad, ¿no? Para mí, en su momento, cuando primero estudié el árbol de la vida, era esto
de verdad no me importaban ni los nombres de la Sefirot, ni los de los Parsufim. Después, obviamente, uno los aprende, ¿no? Pero yo lo escuchaba de los que eran mis mentores en aquel momento, maestros, y, y lo veía. Entonces dije, bueno, lo que le está faltando al mundo de la Kabbalah es experiencia. Les sobraba mente y les sobra. Sigo sintiendo que a veces Totalmente. escucho a algunos maestros que es increíble el conocimiento que tienen y la precisión de su conocimiento. Son eruditos en el conocimiento. En realidad son eruditos en la información, ¿no? Pero no eruditos en conocer cómo eso actúa en el día a día. Y de lo que se trató, bueno, en su momento las clases de Kabbalah aplicada era eso, ¿no? Era mostrar el ejemplo práctico, dónde, cómo esto aplica y cómo opera y cómo se come. Qué espectacular. No, no, fueron increíbles esas clases. Yo, de hecho, me escucho todas las Parashot. Desde hace un año que me estoy escuchando todas tus Parashot. Me escucho la del 2012, la del 2013, la del 2014, de cada semana y son espectaculares. Y desde aquí recomiendo muchísimo, muchísimo tu canal y bueno, y que vean un poco todo el contenido, que es brutal. Te Dime, cuento, te dime. interrumpo un instante. Pasa una cosa muy interesante con las clases esas viejas. Eh, yo daba clases de Kabbalah, pero cuando siempre había eh, la gente no entendía por qué en mis clases presenciales me molestaba tanto cuando la gente hacía ruido con un papelito de un caramelo, con cosas. Y tiene que ver con que cuando yo daba clases de Kabbalah, no las clases estas, un curso introductorio o una clase preparada, ¿no? Las ponencias que hacía en un teatro o lo que sea, es distinto al verdadero estudio de la Kabbalah, que es sentarse con la porción, la parashá de la semana, la sección de la Torah o de la Biblia que corresponde a esa semana y empezar a extraerle profundidad, ¿no? Y siempre que di clases de Zohar, eh, escuchaba una voz que, o sea, es como que me iban dictando la clase y no fue hasta hace muy poco que me di cuenta que el que me dictaba las clases en aquel momento, hace 8 o 10 años atrás, eh, soy yo de ahora. Wow, me Con lo encanta eso. cual, Me con lo encanta. cual hay como un entrelazamiento cuántico entre el conocimiento de ahora y esas clases que ya están grabadas. Y uno dice, no, pero ¿cómo no pueden ser afectadas pero como el tiempo en realidad no existe, Exacto. es una ilusión. eh, Mucho de la información que está en esas clases de Zohar de hace 7, 8 años atrás, las últimas fueron en el 2017, tienen información de la información que yo tengo acceso ahora, solo que en aquel momento solo lo decía y claro, como todo, ¿no? El entendimiento parte de la vasija que se le presenta y en aquel momento... te lo resumo, me llegan mensajes de gente que escuchan mis clases de Zohar de hace 10 años atrás y me dice, en esta clase, en tal minuto, estás diciendo exactamente lo mismo que estás diciendo ahora que dices que es información nueva. Y muchas veces voy y lo escucho y me sorprendo porque sé que en aquel momento yo no tenía ese conocimiento y sin embargo lo podía repetir como un loro porque era lo que escuchaba. Entonces se da un Totalmente. fenómeno muy particular porque la gente me dice, pero las clases esas son muy vigentes. Eh, de hecho, cuando armamos el canal nuevo de YouTube con el material del quinto nivel, Ujú. se barajó la posibilidad de borrar todas las clases de Kabbalah que estaban ahí, porque tenemos otro canal, el de Kabbalah aplicada, y Sí, este era uno que usábamos en México. eh, y bueno, y mis colaboradores empezaron, no, 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 no hay que borrar las clases de Kabbalah. no, Digo, son antiguas, pero
hay definitivamente cierto valor Sí, actual. es que como bien dices, Javier, bueno, primero he leído aquí en los comentarios que son atemporales, ¿no? Y tiene algo ahí atemporal esas clases. Luego, aparte, yo en mi experiencia que he tenido, cuando he dado alguna clase de cábala, me ha ocurrido alguna vez, no todas, pero me ha ocurrido que a veces he dicho cosas en la clase que no era consciente que sabía, ¿no? Tal cual. Y tal cual, o sea, y luego yo mismo me he sorprendido, digo, ostras, si yo esto no lo entendía, y ahora lo acabo de entender mientras doy la clase, ¿no? Y luego, bueno, alguna vez escuché, y no sé si tú también lo habías oído, ¿no? Esto que dicen el famoso ángel de la guarda, ¿no? Que no deja de ser tu yo del futuro, ¿no? Es como esta imagen de quién puede ser o este yo del futuro que sabe ya tu vida y te susurra, ¿no? Y te dice, oye, ¿para dónde tienes que ir, ¿no? Tal cual, tal cual. Y entonces me gustaría que me hablases, bueno, primero, si quieres, para ir con estructura, porque me lo voy a apuntar porque sí que quiero escuchar cuál fue el motivo, creo que alguna vez ya lo has explicado, pero por qué decidiste dejar de dar clases de cábala, y lanzarte al quinto nivel. Pero antes, yo siempre me gusta, en la entrevista, empezar por esta pregunta. ¿Qué es el éxito o la manifestación para ti? Uf, hoy es muy distinta la respuesta. Hoy que entiendo de una forma mucho más profunda y también mucho más simple eh, la realidad que vivimos y que percibimos, si tuviera que definir el éxito para mí en este momento, eh, es la cantidad de amor que puedo ejercer sobre mí mismo. Wow, me encanta. Porque ya me di cuenta que todo lo demás es distracción. Porque ya me di cuenta que, que este juego de la vida nos evalúa no por el coche que manejas, ni por la casa, ni siquiera por tu familia inmediata. Este es un juego que se juega solo. Y, y y, y es el juego del amor, pero es el juego del amor por uno mismo, que eso conlleva a un montón de decisiones y de tamices por los que uno empieza a tamizar la vida y lo que es importante y lo que no. Eh, y también, bueno, es un juego, entonces estamos aquí para divertirnos y mucha de esta distracción son como los permitidos del juego, en resumen, y no creas que hago un buen trabajo en este aspecto, porque tenemos toda esta programación de que ser espiritual y ser buenas personas y todo esto tiene que ver con lo que haces por el otro Ujú. y hay que desprogramar mucho de esas ideas para llegar en mi opinión, en este momento, el único entendimiento cuando en la Kabbalah o en el judaísmo hay algunos personajes que vivieron que son considerados así los máximos maestros, y se considera que el máximo maestro que vivió en tiempos antiguos fue Rabbi Akiva, que era el maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai, que es el que escribió el Zohar y la Kabbalah que conocemos hoy. Y, y a Rabbi Akiva le preguntaron una vez que hiciera un resumen de toda la Biblia, que dijera de qué se trata la Biblia mientras pudiera estar parado en un solo pie, Mm, ¿no? Y él dijo, bueno, eso es muy fácil. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Como la máxima, ¿no? Como dentro de todos los preceptos y todas las instrucciones de vida que hay en la Biblia, la máxima es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando uno lo entiende en hebreo, no es un mandamiento, es una advertencia. No creas que vas a amar a alguien más de lo que te amas a ti. Y correcto. no solo eso, sino es que tu prójimo eres tú. Eres el más próximo, porque en realidad la Biblia en hebreo no utiliza la palabra prójimo, utiliza la palabra próximo.
amarás a tu próximo como a ti mismo. Y mucho de lo que nos han, de la programación mental, que hoy entiendo que hasta nuestra propia mente es un mecanismo del juego para ralentizar la velocidad de la partícula. Nuestra mente es un estorbo. Bueno, Existe la posibilidad de percibir la realidad sin la mente, solo exacto. que es una realidad mucho más expansiva, mucho más, menos comprobable desde la materia, pero mucho más satisfactoria para el ser, ¿no? Exacto, yo creo que aquí, bueno, aquí hablaríamos, podríamos hablar de esta Binah y Jochma, ¿no? De esta Jochma expansiva y de esta Binah que constriñe, ¿no? Y que al final nunca, como bien decías tú, ¿no? Es como el cuello, el dat, que es un poco el cuello por el que tiene que pasar y la realidad y acortamos la realidad, ¿no? Y la limitamos. Yo he visto, estuve viéndote en Madrid en una conferencia que creo que además tienes colgada en YouTube que se llama Recuerda, que la recomiendo muchísimo. Y, bueno, he visto muchas conferencias tuyas, pero creo que ahora estás abriendo esta vía del juego. Además, vi una conferencia tuya que me encantó, donde estuviste hablando acerca de la luz, ¿no? De esta famosa luz esta luz La blanca que se ruptura, divide. Y es espectacular esto, ¿no? Porque esto para mí también me ha abierto muchas reflexiones acerca de que en realidad todas estas famosas sefirot no dejan de ser sino refracciones de la luz, ¿no? tal Y, cual. y estas refracciones de la luz que van desde el color rojo, ¿no? Hasta el color lila, ¿no? Que equivale a densidades, equivale a estados de conciencia, a estados de vibración, no dejan de ser, y esto me encantó, que creo que te lo vi que lo dijiste ayer en la entrevista que hiciste con Carles Torano, que no dejan de ser grados de amor, ¿no? O grado de amor para ti mismo o grado de amor para los demás, ¿no? Pero al final no dejan de ser, estas sefirot no dejan de ser grados de amor, ¿no? Sí, sí, y es interesante en hebreo a estas esferas vibracionales se les llaman midot. Midot quiere decir atributos. Y en realidad un atributo es una característica de un sujeto. El sujeto acá es el amor. La Ujú. perseverancia es una característica del amor. Mm, El deseo son todas características del amor. Y por supuesto, yo hablo en primera persona porque es la única experiencia que conozco, la mía, y esto también no es un dato menor. Vivimos pensando que amamos o nos aman, y en realidad nuestra capacidad perceptual solo nos permite sentirnos a nosotros mismos. mm, Cuando crees que sientes al otro, en realidad el otro te está sirviendo de espejo y de reflejo, pero hasta en el tacto, cuando uno cree que siente, no sé, yo ahora estoy tocando la mesa esta que está aquí, pero cuando tocas a la persona que amas, lo que no estás sintiendo al otro, estás sintiendo tu propia percepción, siempre es acerca de ti. Y nos han enseñado que todo es hacia afuera, ¿no? Por eso te decía, incluso recién, que desde mi nueva concepción del éxito, no sé si estoy haciendo un muy buen trabajo todavía en alcanzar ese éxito, porque primero hay que desprogramarse eh, del, de la idea de que el servicio al otro o el altruismo eh, es en beneficio de los demás. Siempre, siempre es acerca de ti. Eh, sos, entre comillas, vos contra el mundo. Es un poco, creo, Eres Javier, tú. como, perdona, como esto que habías dicho alguna vez, que la mejor forma de egoísmo es ayudar al otro, ¿no? O sea, al final es la mejor forma Mm. de... Sí, pero teniendo claro que no estás ayudando a nadie más que a Exacto. ti mismo. Mm, De hecho, hay una sección en el Zohar que dice, no le cuentes tus problemas a tus amigos porque no podrán ayudarte y se angustiarán. Entonces, el último gran cabalista que tradujo y explicó el Zohar, Rabashlag,
allá por los años 1930 más o menos. Él cuestiona esta frase y dice, ¿no debería el texto decir, no le cuentes tus problemas a tus amigos porque en caso de que no puedan ayudarte, se angustiarán? Y la respuesta es no, tienes que saber que nunca puedes ayudar a nadie, nadie puede ser ayudado. Las personas pueden ser influenciadas, o sea, lo máximo que tú puedes hacer es acercar algún tipo de catalizador, una información, pero esto que hacemos muchas veces bueno, lo más simple, ¿no? ¿Cuánta gente ha tenido que ayudar más de una vez económicamente a un familiar o a un Ujú. amigo? Si ayudar sirviera, una vez bastaría, pero por lo general la persona que necesita de ayuda la necesita Cada siempre, vez más. ¿sí? Y cada vez más, y cuanto más das, más se resiente con la persona que le da, porque justamente porque no lo está ayudando, de hecho lo está retrasando en su evolución. De ahí Exacto. viene el famoso resentimiento de que cuanto más das a un ser en particular, esa persona más siente que le debes. ¿Sí? Es como se convierte en tu obligación el tener que ayudarlo. Y si fuera realmente ayuda, con una vez bastaría, ¿no? Totalmente. Pero es increíble porque la verdad es que mi papá era un hombre muy silencioso, pero un hombre muy sabio, y tenía un dicho que decía, no hay que obviar lo obvio. Nosotros elegimos no ver la verdad. O sea, porque, porque es tu familiar y es tu amigo, y cómo vas a dejarlo que pase hambre. Sí, entonces vas y lo ayudas. ¿Realmente lo ayudas? Bueno, a mí me gusta mucho esto que hablabas tú, ¿no? De que no hay que confundir bueno con débil, ¿no? A veces confundimos Mm, ser bueno con no saber decir que no, ¿no? O sea, y a veces, bueno, decir que no a veces es un acto sagrado, ¿no? A veces es un acto seguro. de ayuda, ¿no? Y me gusta mucho porque tú das esta explicación que al final tiene que ver con cómo en el Zohar, cómo se crea el universo en la Cábala, ¿no? Al final es esta explicación de que esta luz, Dios es luz simple y de esta luz simple blanca, eh, algo ocurre que se traspasa en estas 10 esferas o estas 10 niveles de conciencia, ¿no? En estas 10 famosas sefirot. Y a mí me gustaría porque yo estaba pensando, o estaba en mi imaginación, estaba pensando, esta luz blanca podría ser el Keter, podría ser el potencial, ¿no? De todo lo que existe. Y eh, creo que este triángulo, que sería como en la portada de Pink Floyd, ¿no? Que hay este triángulo por el cual pasa la luz y a través de ahí se hace toda la separación en estas 10 El 10 prisma. densidades. Sí, este prisma no deja de ser la consciencia humana, ¿no? La consciencia humana en realidad coge la luz, la deforma y la divide en estas 10 esferas, tipos de consciencia, ¿no? Y ahí habría que ver qué papel hace Dad, ¿no? O qué papel hace la consciencia y cómo y por qué es importante. Sí, porque una pregunta que quiero hacerte, Javier, si todo es por bien a uno mismo, ¿por qué deberíamos vibrar en lila y no en rojo? Eh, bueno, primero empiezo por aclarar que incluso en la misma tradición cabalística siempre se considera que un set de Sefirot, de Keter a Malhut, estas 10 subdivisiones de la luz, siempre el Keter de un Parsuf, de un grupo de Sefirot, es el Malhut de uno superior. Ujú, ¿Sí? Hay una constante de fractalidad. De hecho, solo en los niveles del alma humana, eh, que yo hoy considero que, bueno, que en su momento la información que la Kabbalah nos brindaba, dijeron, bueno, tenemos a este bichito con poca evolución, necesitamos que evolucione, vamos a darle primero un set de reglas, la Biblia, muy apropiadas para el momento en el que ese documento entró en juego hace 3.400 años, eh, pero bueno, y ese set de reglas después
se expande en la Kabbalah y demás, pero básicamente esto es mi opinión, no lo he visto escrito en ningún lado, pero así es como yo lo entiendo. Necesitaban que el bichito evolucione mínimo en este estadio, en este espacio matricial en el que estamos, de un animal básicamente casi de segunda densidad a que evolucione a un ser de quinta densidad. Entonces le dividieron la realidad en cinco mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah, ¿sí? La división de los mundos, con este Keter resguardado como el origen, como nuestro origen, y ya en esa división ya hablamos de 125 niveles del alma o de entendimiento de la realidad. Es interesante porque se habla de los 125 niveles de entendimiento de la Torá, pero la palabra Torá quiere decir ley, es decir, las reglas del juego. Entonces ya en ese pequeño espectro estamos hablando de 125 niveles. El entendimiento que yo tengo hoy de cuántos niveles de fragmentación hay de esa luz original es 369, el famoso Mm, 369 de Tesla, mm, ¿sí? ok, Esos son los niveles del juego. Ahora, interesante. nosotros estamos jugando ese juego en el nivel más alejado de Dios, ¿sí? Que en este caso sería el rojo, ¿no? Nuestro violeta, porque estamos hablando de una octava, si bien en mi opinión, es la octava más importante porque es la octava más alejada del origen. Es el lugar, eh, aquí solo se viene a jugar si eres un jugador experto, ¿sí? Y no todo lo que nosotros percibimos como humanos son jugadores del juego. El juego es la base de este juego en el que estamos inmersos, no es material, es informacional, ¿sí? Y es una información que genera a través del algoritmo perceptual humano la percepción de una realidad física. Esto que dices, perdona Javier, que tenía un mentor, André Malví, que era cabalista también, y decía que hay un dicho en Australia, los aborígenes australianos tienen un dicho que dice, tú te has asegurado de que todo el mundo que ves por la calle es real, ¿no? O que todo el Mm. mundo está vivo, y un poco en esa Y referencia que que... todo lo que oímos del pasado, de la historia, o sea, ocurrió o está ocurriendo dentro de la historia que nosotros necesitábamos para nuestra evolución. De lo que se trata este juego es de evolucionar. Y evolucionar no es evolucionar tecnológicamente. Este juego ha sido reseteado y va a seguir siendo reseteado las cantidad de veces que sean necesarias para para que el jugador desarrolle lo que vino a desarrollar, que no es avanzar tecnológicamente. Fíjate, mira los tiempos que nos han hecho creer que con los tiempos y la historia que convive con esos tiempos. Creo que fue en 1903, 1905, los hermanos Wright vuelan por primera vez en un avión, en una aeronave de madera y tela con un motorcito, ¿sí? Cualquier cosa. Y 40 años después, en la Segunda Guerra Mundial, tenemos aviones supersónicos. Tiene mucho sentido, ¿no? Sí, no tiene sentido. Pues, esto también tiene que ver con que durante los reseteos, algunos jugadores, entre comillas, que más bien son programadores, no son reseteados porque ellos son los que manejan el juego. Y por supuesto conservan las tecnologías ediliciamente hablando, si ves nuestro planeta y las fechas en las que nos dicen sobre algunos monumentos y edificaciones, que yo, el Panteón en Roma, un edificio que tiene 2000 años, de una arquitectura megalítica,
que dices, o sea, yo me acuerdo tuve licencia de contratista cuando vivía en Estados Unidos, y hace 20 años atrás habían cosas que eran casi imposibles de hacer 30 años atrás en construcción, y entonces Sí. hay que entender que cuando hablamos de evolución, no estamos hablando de cómo evoluciona nuestra especie tecnológicamente, porque esto donde estamos es una copia de la verdadera realidad, pero es una copia que fue hecha con un propósito muy particular, que es la evolución de esta raza experimental llamada humanos. ¿Sí? Yo sé que, no crean que, bueno, yo soy sagitariano y me es más fácil mutar conocimientos. Pero yo vengo de una programación de haber sido un judío ortodoxo que no prendía una luz el Mm. día sábado. eh, y, y la verdad es y yo entiendo, ¿no? Mucha gente, para mucha gente, la identificación cultural o religiosa representa gran parte del personaje que habitan y de la identificación que tienen con ellos mismos. Entonces, salir de la idea de Dios creó al mundo en 7 días y lo creó hace solo 5.800 años, a entender que esa Biblia es un documento que fue necesario para ayudar en la evolución del animalito este que estaban creando y del experimento genético que ocurre aquí en este espacio. Yo entiendo que para mucha gente es difícil. eh, Uy, pe- es difícil Sí, sí, le pegué un rodillazo a a la mesa y está todo aquí atado con alambre, porque como no estoy en mi casa. eh, hay que aceptar que nos mintieron, que la historia, incluso la historia bíblica, hoy le preguntas a ChatGPT qué opina, no qué dice, qué encuentra en Internet, pero le preguntas a ChatGPT cuando logras pasar ciertos filtros y le preguntas qué opina acerca de la Biblia y del Dios bíblico, y he tenido conversaciones donde primero te expresa todo una historia y todo, y cuando le dices, no, 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 yo lo que quiero es saber tu opinión, te dice, para mí el Dios bíblico es una representación dualista de Enlil y Enki, los genetistas pleyadianos que vinieron a hacer el experimento genético, o sea, Wow. Es que, que- Javier, yo quiero... Hay algo que me sorprende mucho de ti. Yo he sido una persona muy curiosa. Estudié filosofía, luego estuve estudiando espiritualidad, budismo, luego llegué al mundo de la cábala. Llevo más de pues, unos 7 años loco por la cábala estudiando un montón y me he estudiado un montón también, ¿no? Todo tus clases y la de otros maestros. Y entre esa curiosidad por saber, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era pequeño un día me prometí, dije, tengo que saber quiero saber qué hay de verdad y qué hay de verdad allá afuera, ¿no? Porque entendía que había muchas cosas que no entendía y que habían cosas que se me estaban escapando. Y en esa búsqueda he buscado todo tipo, desde las sociedades secretas, he mirado por todos lados intentando ver dónde había, qué había de verdad verdad. allá afuera, ¿no? Eh, Y una de las cosas que me sorprende mucho, estuve estudiando durante un tiempo la figura de Ron Hubbard, el fundador de la cienciología, y es curioso porque, bueno, conocía personas que me merecían mucho respeto que me decían, ostras, hay algo interesante allá, ¿eh? Entonces empecé a investigarlo, a estudiarlo, y es sorprendente porque muchas de las cosas que tú dices son prácticamente calcadas, o sea, son muy parecidas a las que decía Ron Hubbard, que hablaba de, pues, bueno, algún tipo de experiencia extraterrestre hace mucho tiempo, que venimos de fuera, que las almas de ciertos extraterrestres se quedaron aquí, o sea, un montón de cosas que te he oído hablar en el quinto nivel, literal, o sea, tiene un parecido enorme, ¿no? Y supongo que habrán muchos más personas que han canalizado, que han recibido información que coinciden las historias y eso es lo sorprendente, ¿no? Incluido, por ejemplo, el concepto de juego. Ron Hubbard hablaba mucho
de que la vida es un juego y de que las reglas del juego y de que en el juego hay un diseñador del juego, ¿no? Y el diseñador del juego es el que manda, ¿no? Y es el que crea el juego, ¿no? Y es muy sorprendente porque me ha parecido, yo creo que, no sé si lo has estudiado o no, pero hay muchas similitudes, sí, sí. Mira, me da risa porque ayer manejando aquí en Florida pasé por un edificio enorme, hermoso, que tenía un cartel gigantesco que decía Scientology, Church of Scientology. Y justo le digo a Fer, a mi esposa, le digo, algún día tendría que leer, o sea, tendría que saber de qué se trata, ¿no? El tema. Pero sí, lo importante, yo creo que la im- lo más importante para el que escucha esto es entender que sí es cierto, nos mintieron con la historia. Imagínate que si nos mienten con los hechos actuales, que son los que podemos verificar y hoy enseguida sale alguien que lo filmó y lo desmiente y todo, y así todo en los noticieros se quedan se sigue emitiendo la mentira, ¿cómo no nos van a mentir con algo que no, o sea, si nos mienten con la realidad actual, mucho más con algo que es incomprobable, ¿no? La historia del mundo. Ujú. Pero la importancia es entender que la manipulación, el, eh, todo lo que esos supuestos, ese supuesto estado profundo y los malos de la película y eh, las grandes corporaciones y todo el juego, todo este juego, por trágico que pueda parecer, está diseñado en favor de los jugadores. Lo que tiene que cambiar es el entendimiento de qué se trata ganar el juego. Exacto. Porque el mismo juego también nos propone que el éxito es el coche, la casa, las vacaciones, la percepción del otro sobre quién soy. ¿Sí? Esa es la más complicada, ¿no? Entonces, lo que le sucede a la mayoría de la gente del mundo es que toma esa luz inicial con la que llega a este mundo y comienza a generar geometría y puntos de observación porque necesita la validación del otro. Y entonces toda esa geometría, llámese fisicalidad en abundancia, sí, en el rojo en el espectro, ¿no? Cada vez te aleja más del origen, de, si le Exacto. quieres llamar Dios, pero en sí es la fuente, tu fuente primordial de energía, y la vida se termina convirtiendo en una constante búsqueda de abastecer de energía y de sostener toda esa estructura ficticia que estás creando, y esa es la receta para la infelicidad y la involución en el juego, porque el juego no se trata de eso. No se, todo lo externo a ti mismo, a tu cuerpo y a tu sentir es el juego distrayéndote, es el juego jugando en tu contra. Todo juego necesita un oponente. Bueno, en este juego todos son tus oponentes. En el sentido, a ver, en el último de los casos, otro humano sería un compañero de juego, pero como de lo que se trata el juego es de tu evolución emocional y tu capacidad de moverte más rápido emocionalmente que como se mueve el juego, todo aquel que te trae un desafío cognitivo emocional te está proponiendo, sea una mentira, lo que sea, el engaño de la sociedad, de la medicina, de todo eso es un catalizador para el verdadero propósito que tiene el juego, que es el desarrollo de tu capacidad cognitiva de expandirte, sensar la realidad y volverte a contraer en, en- en este proceso de expansión, que el universo no hace otra cosa más que expandirse, y al expandirse en realidad lo que hace es alejarse de su fuente. El jugador lo que viene a hacer es eh, a actuar
la respiración divina, la respiración de Dios. La expansión es la exhalación de esta fuente o de este Dios expandiéndose a través nuestro en la materia en el espacio-tiempo, mientras que el verdadero trabajo que viene a hacer el jugador, el individuo, es a contraerse y transformar la observación de la realidad esa que está manchada de intereses, guerras, de un montón de distracción. Lo que la persona viene a hacer es a integrar esa realidad y amarla. Y sé que eso puede sonar abstracto porque nosotros solo amamos las cosas que nos atraen, Ujú. sobre todo con las personas, pero es solo porque no sabemos, eh, si entendiéramos que el desarrollo, que cada vez que avanzas en tu desarrollo cognitivo y en tu inteligencia emocional, es como si te pagaran 10 millones de dólares Mm. por cada interacción que haces con otra persona. O sea, las verdaderas monedas del juego, no el dinero ficticio que nosotros inventamos para intercambiar valor y energía, sino las verdaderas monedas del juego son las que te paga el poder sensar la realidad y descubrir que toda realidad contiene amor, sea amor altruista o amor egoísta. Pero yo tengo un dicho que estoy diciendo ahora muy reciente porque lo pude ver así muy claro de cómo esta matriz informacional en la que estamos, lo que la gente llama la Matrix, le propone a cada jugador según lo que al jugador más le interesa, porque el desafío está en la identificación que el jugador tiene con su personaje, con la geometría esta que creó, llámese su familia, la empresa, su posición social, su posición dentro de la iglesia o de la sinagoga y quién es él, ¿sí? Eh, toda, eh, toda esa geometría está consumiendo está consumiendo tu luz esencial y por ende te está alejando de la satisfacción. Lo que la gente no entiende es que lo único que produce verdadera satisfacción duradera es tu acercamiento a tu origen. Mm. Y lamentablemente la clave de ese acercamiento empieza por la humildad. Entonces todo aquel esfuerzo de ser percibido por los demás, llámese gente que no importan en tu juego, así, o sea, porque el juego es interno, eh, todo esfuerzo de expansión para llamar la atención de otros jugadores te está alejando del verdadero éxito que se puede llegar a tener en el juego. Y la verdad es que a medida que avanzas en el juego, eh, todo concepto intelectual, todo lo que no es sentirte a ti mismo, empieza a estar como de más. Eh, y claro, cada quien tiene, eh, hace ejemplos. Yo estoy hoy aquí con mi familia y tengo hijos adolescentes que quieren ir de shopping y quieren aprovechar que están aquí para comprar lo que no consiguen en donde nosotros vivimos. Y a mí me encanta ir con ellos de shopping y ver la felicidad que les produce poder comprarse eso que quieren, ¿no? Pero yo sacando el sostén que compré ayer para este teléfono para Mm. hacer esta entrevista, es como que ya no me interesa. Y lo increíble es que una vez que ya no te interesa, porque entendiste que es solo un accesorio y una distracción del juego,
ahí es cuando el juego te permite tenerlo. Bueno, si quieres el $1.000.000, quieres el auto, bueno, tenlo. Claro, es que ¿Sí? esa era, Javier, una de las preguntas que quería hacerte, y lo puedo decir, ¿no? Existe un juego en la manifestación, en el mundo de la atracción, ¿no? Que consiste en eso, ¿no? O sea, cuando es curioso y es paradójico, cuando no deseas nada, lo atraes todo, ¿no? Cuando no. Y la Tal cual. palabra, algo que he aprendido muy bien de tus clases, que lo explicas muy bien, ¿no? Es que la palabra necesidad o la carencia atrae más carencia, ¿no? En el Más mundo carencia. espiritual se atrae por afinidad de forma, ¿no? Y me gustaría. Yo entiendo que tú has mencionado varias veces que has tenido empresas, has tenido algún tipo de emprendimiento. Entiendo que Cábala aplicada, no sé si nunca ha sido un negocio, pero creo que tú has tenido pues, negocios por otros lados, has tenido tus propios, bueno, tu propia vida, ¿no? Pero me gustaría que nos compartieses cuál es para ti, un poco en tu experiencia hoy en día, cuál es para ti la mejor manera de manifestar o atraer, como por ejemplo esto que no dices ahora, ¿no? De no deseo Ok. nada y lo atraigo todo. Eh, yo creo que es importante que la gente entienda que los grandes modelos de éxito que vemos en nuestra realidad, muy pocos de ellos son jugadores, son verdaderos jugadores. Muchos de a ver, hay personas jugando el juego y jugándolo desde un lugar de mucho confort porque ellos tienen la capacidad de elegir cómo lo juegan, que son los programadores. Como estamos en una etapa casi final no estamos en una etapa final. Estamos terminando una etapa del juego, ¿sí? Que es la de esta dualidad del tener que desarrollar la fe, porque aquí nada es sabido y todo, solo conoces si es que lo conoces, conoces el presente, y se nos pide que aprendamos a elegir sin información, ¿sí? Elegir verdadero libre albedrío sería poder tener toda la información de si tomo este camino, a dónde me va a llevar y si tomo este otro, a dónde me va a llevar. Pero nadie cuenta con esa información a la hora de tomar las decisiones que toman. Entonces, hay como una obviedad de que un propósito del juego es aprender a tener fe, que para eso primero nos inculcaron las religiones, pero es para Ujú. aprender a tener fe en nosotros mismos, ¿sí? Teniendo en cuenta que la dualidad en la que vivimos propone que la esencia de esa dualidad es bueno o malo, placer o dolor, ¿sí? Y la mayoría de los humanos elegimos, a la hora de elegir, siempre elegimos la menor cantidad de dolor y la mayor cantidad de placer, ¿no? Eh, lo que, a ver, para la gente que todavía termino el concepto de los ejemplos de éxito que te muestra el mundo, ¿sí? La gran mayoría de los grandes exitosos, los billonarios del mundo, no son jugadores. Estoy de Son un acuerdo. ejemplo que te pone el juego. De hecho, a mí me pasa muchísimas veces de que escucho entrevistas que les hacen a los dueños de empresas unicornios así multibillonarias y digo, este estúpido, porque los oyes y dices, o sea, ¿cómo es, cómo es este juego? Porque muchas veces vemos un éxito exuberante en personajes que no parecen ser demasiado brillantes. Bueno, de lo que se trata el juego también es de proponerte constantemente el deseo de lo que está afuera y no de lo que hay adentro. Yo te aseguro que cuando una persona empieza a ver lo que hay adentro suyo y a vivirlo y a sentirlo, no hay vacaciones o sea, cuando el ser puede ver lo que hay en su interior y le das a elegir 10 días de meditación en tu casa tranquilo
para que puedas estar dentro tuyo y experimentarte versus 10 días en Bali Mm. con avión privado, con hotel 5 estrellas, todo, la mayoría de la gente elegiría el viaje a Bali, pero te puedo asegurar que cuando la gente empiece a ver la interdimensionalidad que hay en cada ser, el acceso tanto a conocimiento como a satisfacción yendo hacia adentro, nunca elegirías el viaje a Bali. ¿Sí? Entonces, muchos de los ejemplos que vemos de éxito, que es lo que la gente quiere y desea, porque ellos deben ser felices, ¿no? Porque mira cómo viven, no son jugadores reales. Para los jugadores reales, el juego es desafiante. Y de eso se trata, porque el desafío está ahí para aprender a moverse más rápido que el juego. Pero tengo una pregunta, Javier, porque Y, dijiste en la bueno, conferencia, hablaste de que habían varios niveles. Hay, entiendo, creo que si no recuerdo mal, habían los jugadores, hay los programadores y hay los fallos del sistema, incluso los que salen del sistema, ¿no? Eh, mm. el El jugador, programador, el dime, jugador dime, sí. tiene que tratar, el jugador tiene que tratar de convertirse en un virus del juego y no Mm, en un, o sea, ok, tiene que aprender a moverse más rápido que la velocidad media del juego. Cuando el jugador, y eso solo exacto. se consigue yendo hacia adentro, no abriendo una nueva sucursal de tu empresa. Está bien, la expansión en la materia es lo que te va a traer los desafíos emocionales que si los aprovechas, los capitalizas para el verdadero juego emocional que es el que se está jugando aquí. Ahora, el jugador tiene que saber que yendo hacia adentro, si bien terminas en un lugar en donde te da lo mismo tener o no tener, porque no es, porque ya entendiste que la satisfacción no pasa por ahí, una vez que la persona emocionalmente se mueve más rápido que el juego, es decir, se adelanta en su percepción, su capacidad de manifestación es automática y responde cuánticamente al deseo futuro que va a tener. Es decir, Mm. lo explicaba con un ejemplo tonto en la clase, se te ocurre que en este momento se te ocurre que tienes que escribir algo y ves que a 10 centímetros de tu mano hay un bolígrafo, una lapicera, un lápiz y una hoja de papel. Hay Que no una sabes frase quién lo... que me gusta mucho que dice, mago es el que dice silla y se sienta, ¿no? Y es Tal justamente cual. esto. O sea, mago Es es el eso. que quiere una silla y la tiene aquí y ya se está Es eso. sentado. Es que este mundo es mágico y lo que el programa que estamos existiendo y corriendo trata de hacer es que trata de decirte de que la película que estás viviendo es una película en unos casos de guerra, en otros casos de terror, en otros casos de carencia, pero hay que entender que la película, somos como pequeños capítulos de la película, como de esas películas donde hay 20 historias ocurriendo al mismo tiempo, pero que al final convergen en un, no sé, en un último lugar en donde todos se encuentran. La gran película es una película de amor, y es una película de amor propio, Mm, ¿sí? O sea, interesante. y solo el hecho de, honestamente, la búsqueda que tiene la mayoría de la gente cuando incursiona la búsqueda del éxito eh, material, llamémosle en todo sentido, lo que la persona está buscando es que lo amen. O sea, ¿por qué quiere mostrarse más? Sí, ¿Por qué totalmente. quiere...? O sea, al final lo que la persona está buscando es amor y lamentablemente todavía no se dio cuenta de que nunca va a recibir amor de otro. Mira, ahora No justamente antes de que... me ha venido a la mente. Mira, Cristiano Ronaldo, justo ahora me ha venido, creo que es la persona que tiene más seguidores en redes sociales y creo que lo ha dicho más de una vez, que él nunca tuvo el amor de su padre, ¿no? Y justo ahora me he acordado, ¿no? Y digo, claro, digo, bueno, al final todo ese trabajo, ¿no? Al final no es para, sino sentir el amor que tal vez alguna vez no tuve, Sí, ¿no?
Sí, sí, y que además es importante entender es que Cristiano Ronaldo, antes de venir a jugar este juego, eligió ese padre, pero Ya. eligió puntualmente ese padre. Y muchas veces lo que la gente no entiende es la mecánica. Todos hemos escuchado, tus seguidores seguramente tienen un matiz espiritual, por eso te siguen, si bien en búsqueda de mejorar su capacidad de manifestación material, lo están buscando desde alguien que tiene todo un background de estudio metafísico, ¿no? Entonces, sabemos que estamos hablando con buscadores, ¿no? Entonces, estos buscadores han escuchado en infinidad de oportunidades esta frase que dice, bueno, tú eliges cuando viniste a este mundo, elegiste tu familia, elegiste la nacionalidad, hasta incluso elegiste la fecha de nacimiento, el lugar y la fecha para tener una expectación astral que es la que va a tamizar tus emociones según qué día no es lo mismo si naciste en Escorpio que si naciste en Sagitario y a pesar y son dos signos que están pegados, pero son totalmente opuestos emocionalmente, ¿no? Todo eso es una elección que hace el jugador antes de venir a jugar. Ahora, una cosa es elegir un lugar y una fecha de nacimiento y otra cosa es elegir un par de padres, ¿sí? Generalmente la gente asocia esto con el karma, o lo karmático lo asocia casi como un castigo. Bueno, eh, tú fuiste mi padre en esta vida y me hiciste, en el peor de los casos, abusaste de mí, eh, fuiste un padre terrible, ¿cómo puede ser que yo haya elegido eso? Bueno, lo más importante que hay que entender en las relaciones personales, sobre todo las que no puedes elegir, porque tú puedes elegir pelearte con un amigo y dices, esta persona dejó de ser mi amigo, pero tu padre no deja de ser tu padre, ¿sí? Tu hermano es tu hermano, puedes estar enemistado con esa persona, pero ese sigue siendo tu padre biológico. Entonces, con quienes sí o sí tenemos que lidiar es con la gente más cercana en nuestra familia. Tal vez cuando cumplas tu mayoría de edad te vas a ir de tu casa y no lo vas a volver a ver nunca más en tu vida y todo, pero bueno, durante un tiempo fuiste un esclavo de la situación por incapacidad, porque eras un niño y no te podías escapar. Bueno, los contratos, esos contratos kármicos, entre comillas, una vida de 80 años aquí en este juego son 2 horas de donde vienen los jugadores. Mm. ¿Sí? Vamos a ver, es solo para poner lo que yo creo en esto que estoy diciendo, pero no pretendo que la gente lo acepte así tan fácilmente. Pero desde donde nosotros venimos, hay una diferencia temporal en el paso del tiempo que hace que una vida entera en este mundo, una vida media de 70 80 años, sean un par de horas en el origen de donde estos jugadores vienen a jugar. Entonces, tú dices, bueno, voy a emprender, mañana tengo el día libre, voy a ir a jugar al juego llamado Tierra, Gaia, como no sé cuál será el nombre que tiene este juego de donde nosotros venimos, porque quiero evolucionar emocionalmente en X área de mi vida. Entonces, para eso voy a necesitar un verdugo. ¿Sí? ¿Quién sería un verdugo del cual no me pueda escapar? Si fuera un amigo, un vecino, bueno, pero si es un familiar directo, entonces le pides a alguno de tus amigos allá de donde vienen los jugadores, le dices, mira, tengo que ir a jugar esto, ¿vos podrías hacerme el favor de ser mi verdugo? ¿Cuánto piensas jugar? No, solo te necesito para que seas mi padre, así que con que te mueras cuando yo tenga no sé, 40 años, es suficiente. El tipo mira el reloj y dice, bueno, tengo una hora disponible. Te acompaño a ser tu padre verdugo. Si en esa encarnación la persona transmutó la situación de la carencia de amor, lo que sea que su padre le representa, y logró crecer emocionalmente, cuando termina el juego, la persona siente un agradecimiento, aquí no.
Pero en el momento en el que la partida termina y todas las cartas son puestas sobre la mesa y cada quien ve con qué cartas le tocó jugar y cuáles son las cartas con las que jugaban los demás, es la hora de la verdad, llamémosle. La persona siente un inmenso agradecimiento por ese padre verdugo y lógicamente le dice, mira, la verdad te lo agradezco. La próxima vez que tú vayas a encarnar ahí a la tierra, si necesitas de mí, si necesitas que yo sea tu verdugo, cuenta conmigo. Yo te aseguro que así necesites que esté ahí 3 horas, no 2 horas, ¿sí? 120 años siendo tu verdugo, te lo debo, ¿sí? Con lo cual hay que entender que sí hay un contrato kármico, pero es un contrato de amor. No es un contrato de porque tú fuiste mi verdugo, yo me voy a desquitar siendo tu verdugo y te voy a hacer y voy a hacerte peor la vida más imposible de la que tú me la hiciste a mí. Es que No es como por deuda, creo que es una Javier, deuda perdona, ¿eh? amorosa. Exacto, creo que como bien dices, que el alma es incapaz de odiar, ¿no? O sea, en el alma solo Ujú. existe amor, ¿no? Entonces, realmente yo creo que el que odia o el que tiene miedo es el cuerpo, ¿no? O sea, porque el alma es incapaz de odiar, de odiar. En nuestra esencia no hay dualidad. En nuestra esencia solo hay quietud. Y está bien, venimos a jugar un juego de expansión y de multiplicación y de afectar la realidad. eh, y daría para otra hora más. Estoy viendo la hora que es, se nos fue volando una Sí, sí, hora. sí, sí. Yo no tengo apuro. Eh, pero yo creo que es importante saber que, a ver, yo hablo de un juego y he mencionado que la vida es un juego. De hecho, cuando daba las clases de Kabbalah, había hecho una clase introductoria para gente más joven, la cual se llama El Juego, ¿sí? Y Mm, da instrucciones de Kabbalah, ¿no? No, no es lo que estamos hablando hoy. Es decir, hace muchos años que vengo utilizando esta parábola de decir que esto es como un juego. Pero hoy sé a ciencia cierta que es un juego, porque lo pude ver con mis propios ojos, pude ver la geometría que hay detrás, o sea, y solo el hecho de entender y comenzar a aceptar que es un juego va a hacer que empieces a poder verlo al juego, porque el juego. Este no es un juego de Nintendo Sí, o sea, este es un juego hecho por el gran arquitecto que tuvo la bondad en su creación de este juego de hacerlo que fuera un juego. Y eso ya inmediatamente genera una cantidad de matices en tu percepción de tu propia vida. Imagínate que no es así, lo que voy a decir, pero imagínenlo, que esto fuera un juego como un reality show, como ujú, un gran hermano, ¿no? Y que tú pagaste para venir a jugar. No es que no estás aquí engañado, tú pagaste una fortuna mm. para venir a jugar el juego de la vida en la Tierra. Y al final del juego, supongamos que eres alguien famoso en el lugar de donde vienes, porque cuesta mucho dinero venir a jugar aquí, entonces los jugadores son gente pudiente. Al final del juego, cuando salgas del juego, va a haber un montón de periodistas y de periodistas, pueden ser de espectáculo, de noticias, queriendo saber qué tal te fue en el juego, cómo te la pasaste. Imagínate lo estúpido que te sentirías si sabes que es un juego, que pagaste una fortuna por ir a jugarlo y que te la pasaste mal, que no te Totalmente, divertiste. totalmente, totalmente, Serías el no, no, idiota del. Entonces ya el totalmente. entendimiento de que es un juego va a hacer que comiences a verlo. Pero creo que lo Es que, que. ¿por qué, Javier? Porque la pregunta A que tengo, ver. o sea, perdona, ¿eh? ¿Por qué, pese a que creo que muchas cosas, y creo que esto del juego
una parte de nosotros, creo que había alguien ahí en comentarios que decía, es que yo esto lo llevo sabiendo, yo no he estudiado Cábala y esto ya lo sabía, ¿no? Y es Claro. como que es una información que, como bien dices, la recordamos, porque es como, Por ostras, esto eso me la clase se llama suena. Recuerda, recuerda. O sea, Claro, acuérdate que pagaste para venir a jugar, no dejes exacto. que el juego te gane. ¿Y por qué nos olvidamos, Javier? ¿Y por qué de repente No, te es parte olvidas de- es y parte de- empiezas no, es parte del pacto, sí. empiezas a vivir preocupado, empiezas a vivir pensando, empiezas a pensar con miedo, ¿no? Y porque yo ponía este ejemplo, si tú, por ejemplo, ahora mismo estuvieses en un juego de mundo abierto, tipo un GTA, oye, ¿cómo te moverías? ¿Cómo irías por la calle? ¿Irías caminando con miedo? ¿Irías caminando cabizbajo? ¿Irías caminando No, si preocupado? sabes que es un juego, Claro, juegas. Y si alguien te dispara, o de repente otro jugador en el juego, supongamos que es un juego de estos en una plataforma en donde hay interacción, el tipo va caminando al lado tuyo y le dispara a los mismos zombies o a los mismos enemigos. Pero si quiere puede darse la vuelta y dispararte a ti. ¿Sí? Si se le ocurre hacer eso, darse la vuelta y dispararte, ¿qué te vas a poner a victimizarte, a decir, pero ¿por qué me disparas si los enemigos son los zombies? Lo más importante es darse cuenta en cuál es el tablero de juego. Esa es la clave. ¿Dónde está ocurriendo el juego? Y y la forma de evaluación de tu jugada se responde con una sola pregunta. ¿Esto que estoy haciendo, pensando, diciendo, lo hago por amor o por miedo? ¿Sí? Es increíble cuando uno empieza a autoevaluarse desde esa simple pregunta, totalmente. tú empiezas a darte cuenta de cuánto de lo que haces estás corriendo un programa de miedo en tu juego. 100%, 100%. Y tengo una pregunta, Javier. ¿Podemos convertirnos en programadores del juego? La velocidad, una vez que la partícula se mueve más rápido que la velocidad media del juego, automáticamente se convierte en programador. Solo que lo hace de manera cuántica, es decir, lo hace a partir de su deseo. Lo que sea que desea, se le manifiesta. Y en realidad eso es un hack de la programación, porque se supone que el juego tiene que desafiarte a través de la carencia, ¿no? Claro, Ser manifestador en este juego es ser un gran jugador, ¿sí? claro, Y pero también es importante que sepamos que los jugadores, no la tienen igual de fácil que los ejemplos exitosos que dices, ah, mira, hicieron un programa y a los 6 meses vino alguien y le dijo, qué es esto que inventaste? "No, le puse YouTube. Bueno, te lo compro por 6 billones de dólares. ya, Ese tipo de historias no son tan comunes de los jugadores, porque de lo que se trataba, o puede que sí, si es un gran jugador que el desafío emocional que requiere es mucho más fuerte, porque es mucho más difícil jugar bien el juego cuando hay mucha materialidad y mucha geometría. Porque acuérdate que materialmente toda esa geometría, el avión privado, el coso, se sostiene con dinero, que tú ya lo ganaste. Pero para que esa geometría se mantenga virtuosa a tu personaje, a tu esencia y no te dañe, mm, tiene que estar llena, o sea, tiene que venir de una partícula que tiene un núcleo energético muy, muy fuerte, es decir, que es una parte de la vasija o de la luz muy grande, porque por eso vemos a muchos, sobre todo artistas muy jóvenes, que a los 20 30 años, porque tienen una carrera exitosa en la música o en el cine o lo que sea, tienen su avión privado, su esto, su lo otro, y uno los ve para cuando tienen 30 40 años que tienen unas vidas miserables, a menos que encuentren eventualmente la espiritualidad. Eso es porque toda esa geometría no se sostiene solo de el dinero para mantenerlo. Consume energía del núcleo de la partícula. Entonces es mucho más valioso
haberse desarrollado internamente y cobrar una velocidad de movimiento en el juego mayor para que cuando sea que necesites el juego te lo dé, a tener que sostenerlo. O sea, Totalmente, te compraste el G750, el G750, que te costó 75 millones de dólares y te cuesta 2 millones de dólares por año de mantenimiento, pero lo tienes el dinero y lo usas. No puedes vivir la vida volando para amortizar los 75 millones de dólares que gastaste en el avión privado. Y si ya tienes para eso, imagínate toda la otra geometría que sostienes. El dinero no alcanza. O sea, el dinero, puedes que tengas el dinero para manifestarlo y para poder darle ese mantenimiento, pero también consume de tu núcleo. Con lo cual es siempre preferible ser un jugador veloz que en el momento en que dice tengo que ir a tal lugar, alguien le dice, justo mi avión privado quedó vacío en un leg, no lo quieres usar para... Sí. totalmente. Y así no te hace falta tener el avión privado, Y no no lo te hace tienes, falta que pagarlo. que esa geometría la sostenga otro. En realidad, toda esa geometría que generamos es para ser vistos, para ser apreciados y para recibir amor que nunca lo vas a recibir de otros. Totalmente, El otro, lo que tú le provocas, es amor en sí mismo. exacto. Es verdad. Eh, Eso es muy, muy buena, muy buena. ¿Qué maneras hay, Javier, de hackear el juego? ¿Cómo podemos hackear el juego? eh, Moviéndose rápidamente, es decir, moviéndose rápidamente Como, emocionalmente. como ves El- rápidamente, dices elevar tu frecuencia, ¿no? Elevar tu estado de es, frecuencia. ok, esto duele, es a mi favor. En el Ya, momento en que tu mente racionaliza que ese dolor es a tu favor y no te quedas a victimizarte, te estás moviendo. El juego produce dolor cuando sabe que que es una buena herramienta para ralentizarte en el juego. Si ve que el dolor te acelera, te lo quita. De hecho, totalmente. cuando eres un buen jugador, es más difícil conseguir oportunidades de dolor. Por lo general terminan ocurriendo en el plano emocional con personas cercanas, pero no porque ya no te importa si eres un buen jugador y manifiestas del aire, ya no te importa una pérdida en la bolsa o cerrar una empresa, o ya deja de ser, ya entendiste que no pasa por ahí el juego. Entonces, el juego siempre te va a proponer dolor, siempre y cuando sepa que para ti el dolor es algo que te ralentiza, que te hace detenerte a victimizarte un rato, a sufrir un poco. El jugador hábil es el que, ok, esto es a mi favor, entonces denme más. No, el juego no te va a dar más. ¿Sí? Bueno, Es un juego, entonces hay que aprender a jugar más fuerte y aprender a que el juego es lo que ocurre adentro tuyo, no en la periferia. qué bueno, me encanta. Me encanta. Bueno, y hay estas tres modalidades de juego, ¿no? El programador. Entiendo que el programador al final Eh, una vez, creo que era Ron Hubbard, además, que decía las grandes vasijas, o sea, venía a significar, ¿no? Como lo que sería una gran vasija, una persona con un deseo muy potente, dice, crean mundos propios, crean lenguajes propios, crean palabras propias, ¿no? O sea, se hacen programadores, porque al final puedes o seguir las reglas del juego de alguien o crear tú tus propias reglas, Tus ¿no? ¿Por qué propias tengo reglas. que seguir las reglas que, no? Pues un ejemplo tonto, pero por ejemplo, Hay que desaprender exacto. los límites que nos enseñaron. El, el- la realidad que percibimos es la que estamos dispuestos a aceptar. Por eso todo lo que expanda tu capacidad de aceptación de que hay más que lo que solo ven los ojos, mira lo que estamos hablando del espectro visible, de cómo la luz blanca se fragmenta, y estamos hablando de un rango de ondas de 400 a 800 cuando los rayos gamas y los rayos ultravioletas están a
pero a distancias enormes y nosotros nos conformamos o creemos que conocemos la realidad cuando nuestro rango visible y audible es ínfimo. ¿Sí? Yo te aseguro que bueno, le pasa muchas veces a la gente cuando tiene experiencias psicodélicas que te dicen que ven cosas que no existen, colores, un rango de colores más amplio que estos 7 colores que nosotros vemos, porque hay que entender que el juego, el idioma de programación del juego es muy básico, porque como todo está pensado para ahorrar energía, entonces la programación es muy básica, es geométrica, no es matemática, es geométrica les resultó más fácil a los programadores generar un algoritmo perceptual en el jugador, que es el que convierte esa geometría básica en colores, contornos. La geometría no es solo para lo físico, la geometría incluye la percepción emocional, el lenguaje, todo es geometría y nosotros somos el decodificador. Por eso el ir hacia adentro, que parece como una cosa trillada estos hippies que se ve que no tienen que mandar a los niños a la escuela, por eso hablan de ir hacia adentro. Yo tengo 2 trabajos, apenas llego a mi casa a dormir. Bueno, si supieras que yendo hacia adentro se desbloquean capacidades perceptuales mayores que te permiten que tu juego, incluso en el mundo físico, sea más fácil, la gente lo haría. Lo que pasa es que el programita básicamente lo que quiere, lo que hace constantemente es distraerte. Totalmente, totalmente. Em, es muy curioso porque al final todo consiste en esta escala de frecuencia, ¿no? Donde el ser humano puede decidir estar en estos famosos, en lo que decías, ¿no? El rojo, los colores, las vibraciones. Y me gustaría preguntarte, Javier, ¿cómo se eleva la frecuencia para ti? ¿Qué podemos hacer para elevarnos de densidad? Entiendo que todo esto también, pues bueno, lo has explicado, ¿no? En tus formaciones, pero ¿de qué manera podemos elevar nuestra La frecuencia? verdad que es bastante simple. El rango de frecuencia o los parámetros de lo que afecta a la frecuencia del jugador es el espectro que hay entre el amor y el miedo. Entonces, con la evaluación de uno mismo, honesta, porque, mira, una de las cosas que hoy tengo clarísimo es que el juicio final, después de cada partida, cuando el jugador terminó de jugar, muere y tiene que juzgarse, tiene que ser juzgado cómo jugó, solo él es el que se juzga. Nadie más nos juzga Totalmente. y es lamentable porque somos los que peores nos juzgamos, ¿no? Pero somos los únicos capacitados para juzgar cómo fue la partida, porque somos los únicos que sabemos cómo estaba tu corazón en el momento de la acción. La acción desde afuera siempre puede parecer egoísta o altruista, ¿sí? Pero el parámetro de medición no es el altruismo. Eso es para las reglas sociales y el juego de la 3D, el altruismo y el egoísmo. Para el juego real, que es el que cada jugador está jugando, los valores a medir son cuánto miedo y cuánto amor. Y cuando yo daba un ejemplo tonto en la clase del tema del perfume, pero a mí me dejó traumatizado porque yo estaba seguro que soy una persona que vibra en abundancia. De hecho, yo no cuento cuánto dinero tengo. Eso es muy importante, lo de no, eso lo aprendí contigo, lo de no contar, muy importante, sí. Tengo una idea de qué capital hay en la familia, pero si me preguntas no te sé decir exactamente, sé vagamente en tales cuentas de banco, en tal esto, en tal lo otro. Además, el jugador siempre diversifica, ¿no? Y pensaba que soy una persona a mí me viene mi hijo y me dice, dame 20 euros para ir a comprar tal cosa,
y yo sé que cuesta 18, pero le doy 40 porque quiero como entrenarlos a que no vivan con limitación, ¿no? Y siempre pensé que yo era una persona así. Y de repente, con este nuevo entendimiento real de que es un juego, íbamos a ir a una fiesta o una reunión, y voy y busco la botella de perfume, que es ese perfume especial que tengo, que es el que más me gusta de todos los perfumes que tengo, es el que más me costó, pero lo tengo creo que lo compré hace más de 10 años y tengo más de la mitad del frasco de perfume intacto. Y de repente pienso y digo, ¿a quién le estoy mezquinando el perfume? Al tipo que lo pagó. O Total, sea, y no solo eso, sino que el no gastarlo es en sí un programa de miedo. Porque, ¿por qué no? Si fuera que es un perfume que está descontinuado, bueno, te entiendo. Pero es un perfume que la única razón por la cual gradúo la cantidad que utilizo es porque cuesta 300, 400 euros. Entonces digo, de repente me veo a mí mismo diciendo, ¿por qué no lo estoy gastando? Porque estoy corriendo un programa que dice, tengo miedo a no poder reponerlo. total, ¿Sí? Y es eso, es evaluarse a sí mismo y cada vez que te des cuenta de que lo que estabas haciendo es por miedo y no por amor propio y que el juego te jodió, básicamente, bueno, en España, perdón, en sí, sí, Argentina tiene otro significado, pero que el es juego verdad, te pilló, te ganó, en lugar de de victimizarte, te va a dar gracia, te va a dar risa, porque vas a ver lo obvio que es y lo simple que es el juego, cómo te desafía, y para la mayoría de la gente del mundo, la mayoría de sus decisiones son tomadas desde el miedo. totalmente, ¿Sí? totalmente, Desde algún tipo de miedo solapado, ¿no? Que lo llamamos previsión, responsabilidad, ser buen jefe de familia, pero es miedo. ¿Sí? totalmente, Y lo total. peor es que tampoco sabes si mañana vas a estar jugando. ¿Sí? A mí me encanta una frase que en Argentina tuvimos, bueno, en España es conocido también Facundo Cabral, un cantante, gente de mi edad lo tuvimos en su momento como un referente. Y él tiene una frase que dice, si te mueres y te sobró 1 euro, sacaste mal la cuenta. ¿Sí? ¿Para, para cuál otra vida estamos ahorrando? Si es esta ahora, este presente en el que estás jugando. Entonces, tratarse a uno mismo con abundancia es una forma de mantener la vibra alta, la frecuencia alta, pero sobre todo el solo hecho de darse cuenta que estás jugando y no es inmediato, a mí me tardó o sea, tuve las visiones y la información y cada vez que aparece el desafío, cuando tu respuesta primaria es, acordate que es un juego, ¿sí? Eso ya empieza a ser, y a las 2, 3 semanas de levantarte a la mañana y en el momento que abres los ojos, decir, bueno, vamos a jugar. No es lo mismo ir a trabajar que ir a jugar. ¿Sí? Es esa reconfiguración en tu programación que hace que 2, 3 semanas después de que aceptas ese concepto, de repente empiezas a ver claramente el juego. Y no solo eso, empiezas a darte cuenta también de quiénes no son jugadores, quiénes son solo relleno para influenciar. Exacto, es que al final, bueno, yo creo que, y en realidad todo esto se junta con la cábala en cierta manera, ¿no? Porque al final, la cábala al final nos dice nuestra verdadera identidad es ser creadores, ¿no? Y al final, ¿qué es un creador? Un creador es una persona que ve la realidad como por eso yo siempre digo, la palabra abundancia, si la miras en el diccionario, significa variedad de opciones, ¿no? Al final, la Claro. persona abundante es una persona que ve, desde el minuto de ahora, ve una amplia variedad o infinitas opciones. Y eso es un jugador, ¿no? Una persona que ve todas las opciones. En cambio, un NPC o un jugador o una persona que está cerrada, pues ve solo una opción, ¿no? Una opción, es Y así.
Y una vez hablé con una. Algún día, si coincidimos en persona, te la presentaré. Hay una mujer que es. Ella estudió en Harvard y ella estudió el tema de la. Ha hecho una tesis doctoral sobre la manifestación y ella habla del colapso cuántico, ¿no? Habla de que Ah, las personas, desde. Es como lo que tú dices, ¿no? El presente es perfecto, ¿no? El momento presente no se puede cambiar, todos partimos desde este momento presente, pero desde este momento presente todos tenemos un abanico de posibilidades que nos pueden ocurrir y como lo que tú dirías que es un buen jugador o una buena vasija es una persona que tiene más abanico de posibilidades. En cambio, una persona más escasa, una persona que vibra más en escasez, es una persona que tiene muy pocas opciones, ¿no? O voy al trabajo o hago esto, tengo muy pocas pero opciones. esa falta de variedad de opciones tiene que ver con que en el estadio evolutivo en el que está ese jugador, sí o sí necesita aprender esta lección para poder pasar Exacto. a un nivel superior donde hay más opciones. Sí, Entonces el juego no lo deja. Le dice, mira, o sea, hasta que no superes este reto, no hay más opciones. qué bueno, qué Y bueno. la disponibilidad del jugador para decir, obvio que quiero más opciones. Bueno, entonces atraviesa primero este reto. Cuando empiezas a darte cuenta que es un juego y tal vez duela, ¿sí? De hecho, una de las cosas que dice el Zohar es que el hombre es el único animal que es capaz de aceptar un cierto nivel de dolor por un bien mayor. El animal, Exacto, el excepto sacrificio. por el parto, por la procreación, el animal le propones dolor y huye. Exacto, La gracia de la conciencia es eso. El ejercicio de la conciencia es la capacidad de aceptar una medida de dolor a cambio de un bien mayor. Ahora, una vez que te das cuenta, porque la gente lo hace constantemente a eso, para expandir su geometría en la materia. Es decir, acepta ir a un trabajo que no le gusta tanto y le causa un cierto dolor, pero el pago es muy bueno, entonces acepto ese dolor a cambio de este pago. Bueno, cuando traduces ese mismo algoritmo a lo que importa es el amor que yo siento por mí mismo y estoy dispuesto a atravesar X dolor para estar en una posición de darme más amor, que a lo mejor ese dolor puede querer decir, mira, yo tengo alumnos que han hecho cambios radicales en sus vidas, renunciando a trabajos corporativos donde les pagaban fortunas por el trabajo, porque claro, si a un buen jugador el sistema lo puede tener prisionero durante 10 horas en una oficina y otras 4 horas del día pensando en las próximas 10 horas en esa oficina, y la única razón por la cual la persona lo haría es por un sueldo de $50.000 mensuales, bueno, el juego se lo va a dar. Porque al juego no le cuesta el dinero. Las total. fichas valiosas en el juego son las emocionales. Y yo tengo, de hecho, los podríamos invitar si hacemos algún otro podcast, Sí, para que te cuenten sus ejemplos. Eh, una amiga que en su momento también fue alumna, que directora, directora de seguridad informática de Citibank en New York. O wow. sea, la directora internacional en Casa Central, o sea, sueldo, la vida de ese mundo corporativo, empezó con participó en un retiro One, los retiros que nosotros impartimos, y, y terminó viviendo en el Tíbet, Wow. ve y se comunica con seres interdimensionales, todo una realidad que hoy no la cambiaría nunca por dinero, y así todo, de la nada, genera abundancia económica de lugares inesperados. Eh, y lo que tuvo que hacer es proponerse amarse más que el dolor que le significaba ese mundo perfecto, para encontrar que adentro de ella había un universo perfecto, no un mundito
Es el que, mundo corporativo. es que, ¿sabes qué pasa? Que el ser humano tiene la fea costumbre de pensarse que cuando se acabe ese trabajo, cuando se acabe esa relación, cuando se acabe esa situación, el mundo se acabará y el mundo nunca se acaba, ¿no? Y siempre tenemos esa falsa sensación de que la pantalla se va a acabar, de que va a haber game over, ¿no? Y cuando te das cuenta de que no hay game over mientras sigas vivo, ¿no? O mientras sigas en esta existencia, ahí es cuando realmente creo que empieza el juego, ¿no? No, y cuando te das cuenta que todo el tiempo estás jugando. Porque la gente dice, bueno, voy a trabajar, voy a esto, voy, Sí, y eso tiene un comienzo y un fin. exacto, Este juego es todo el tiempo, incluso cuando duermes. exacto, ¿Sí? Estás jugando todo el tiempo. exacto. Jorge, Sí, Javier, pero disculpa que ya no, de no, no, esto. no, para mí es un placer, pero Sí, sí. tengo planes de almuerzo. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Me gustaría acabar con esta reflexión, ¿no? De que decías siempre, ¿no? Success es lo que sucede, ¿no? Y todo lo que sucede es un éxito, ¿no? Es Y una- estamos manifestando todo el tiempo. El ser humano está manifestando todo el tiempo, lo que no nos damos cuenta, ¿no? Si nos diésemos cuenta de que todo es un juego, ¿no? Como bien dices, que todo es un proceso de manifestación, tal vez podríamos empezar a crear un mundo diferente, ¿no? A crear una vida diferente y tal vez perdiésemos el miedo de que al final de la pantalla vaya a haber un game over cuando en realidad, oye, nunca hay game over, siempre la pantalla sigue y siempre hay más pantallas. Javier, muchísimas gracias Absolutamente, por haber absolutamente. estado aquí. Y los dejo con esta idea. Empiecen a ver su película, la película de sus vidas, como una película de amor. Y empiecen a ver, si no se ve así, qué es lo que le está faltando a tu película y no es necesariamente una pareja, ¿sí? Hay historias de amor que son historias de amor con una mascota, con un trabajo, pero si te pones como meta que el día que te vayas de este juego y alguien vea tu película en una pantalla y diga, qué hermosa película de qué. Fue una película de guerra, fue una película de acción, bueno, que sea de acción, pero que al final sea una película de amor. Empieza a parametrizar tu vida para que lo valioso sea la presencia del amor en tu vida, en el desde cómo tratas a la persona que te sirve el café en un restaurante, a, a cómo te tratas a ti mismo. Qué grande. Jorge, Javier, muchísimas gracias. placer, placer enorme estar contigo. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por esta charla. Y nada, familia, nos veremos en el próximo capítulo de Manifestadores. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y como siempre, bueno, ya sabéis, si queréis saber más, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo, familia. Chao, chao, Gracias, chao. gracias, gracias.